seguimos hablando de ese más allá de la vida, porque esta historia, este viaje a un lugar abrupto, desabrido, extraño, comienza con una experiencia inusual, con una experiencia en la cual alguien afirma verse en otra existencia diferente y además traer algunas informaciones, y esas informaciones motivan una investigación y el hallazgo de cosas realmente sorprendentes que tienen que ver con esa especie de monolito de piedra. Ahora van a conocer su significado, cuyas cabezas tienen una expresión distinta, ¿verdad? Contémplenlas al detalle. La expresión de la muerte, de lo extraordinario, de lo lúgubre también. Esta investigación se la debemos al doctor psiquiatra José Miguel Gaona, que a raíz de esa visión de una persona recogida en ciertos libros, se pone a indagar de forma valiente. José Miguel, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Desde luego, ¿tú no pensabas que una historia que recogen especialistas en el mundo del más allá, de lo científico, del umbral ese, de las experiencias de regresión, por ejemplo, te iba a conducir hasta un punto alejado y muy desconocido para la mayoría de la gente? Efectivamente, estoy recopilando muchísimos documentos para otro libro justamente acerca de experiencias cercanas a la muerte, y en uno de estos documentos comencé a ver una experiencia que un conocidísimo psiquiatra americano, Stan Grof, tiene, el creador además de la psicoterapia transpersonal, un psiquiatra de muchísimo bagaje. Uno de los grandes del siglo XX. Grandes del siglo XX, además, gran experimentador de drogas psicodélicas, también de terapias holotrópicas, es decir, integrales del ser humano, es decir, una persona muy versada en multitud de temas acerca del comportamiento humano, que no solamente acerca de lo meramente paranormal. En uno de estos escritos, Grof describe con muchísima precisión algo que me parece muy interesante. Dice: el sueño de todo investigador es conocer a alguien que haya tenido una vida anterior. Y agrega: y eso justamente me pasó a mí, habla él en primera persona, hace pocos años. Y entonces describe cómo uno de sus pacientes, un tal Carl, que él le llama, que provenía además de un centro de terapia de Los Ángeles, comienza a hacer regresiones dentro de la terapia de Stan Grof. Y a lo largo de todas estas terapias, empieza a retroceder prácticamente hasta el estado perinatal, cosa que realmente tampoco es excesivamente llamativo, sorprendente, porque se suele hacer con relativa frecuencia. Una regresión en la que llegan hasta el claustro materno, de alguna forma, prácticamente, hasta cuando eran el feto. Efectivamente, al momento del nacimiento, el estado de pocos días después de haber nacido, las vivencias que se tienen en aquel momento que quedan reflejadas en lo más primitivo del cerebro. Pero a este Carl en particular le ocurre un hecho sorprendente. No va más atrás al claustro materno, sino que empieza a tener una especie de flashes, como estos que aparecen en las películas, de repente retazos, imágenes, pero imágenes tremendamente violentas en las que advierte decapitaciones, luchas a espada, y esto se va repitiendo cada vez más. Y a medida que aumenta el número de sesiones, él va teniendo cada vez mayores recuerdos. Incluso llega a visualizar que se encuentra dentro de un fuerte con unas murallas de piedra enormes, con túneles, al borde del mar, en una pequeña península. Más allá todavía, a medida que transcurre el tiempo, visualiza también que tiene una Biblia y un crucifijo en una mano. Más allá todavía, llega incluso a ver, porque además es un gran dibujante y va dibujando al psiquiatra todo este tipo de experiencias, llega a ver que tiene en una de sus manos un anillo con unas iniciales. Unas iniciales que, veremos, tienen una importancia tremenda a la hora de entrar justamente, de sumergirnos en la historia. Porque esas iniciales, ese personaje, es justamente uno de los protagonistas de la historia que vamos a contar esta noche. Y José Miguel Gaona, luego, Carmen, recordaremos algunas historias que tienen mucho que ver, que no son únicas, pero lo que sí es bastante infrecuente es que un psiquiatra de reconocido prestigio lea la historia de otro psiquiatra, de Grof, y diga: bueno, indaguemos un poco más en este testimonio tan asombroso. Y eso nos va a llevar, y lo vamos a ver ahora a vista de pájaro, o ya a vista de Google, ¿no?, de alguna manera, nos va a llevar a un lugar muy concreto, porque la historia se desarrolla allí. Nos vamos, José Miguel, ¿a dónde? ¿Quieres saber más de esta historia? Te coges las cámaras, pones rumbo a un punto muy concreto. La historia me parece apasionante. Alucinante.
quiero comprobar que la historia de Groff es auténtica y se corresponde con lo que a su vez su paciente Karl describe. Y digo, bueno, tampoco Irlanda está excesivamente lejos, aunque sí, dentro de Irlanda la verdad que es una zona tremendamente agreste, es en la costa occidental, de relativo, bueno, difícil acceso, pues son carreteras secundarias tremendamente estrechas. Un lugar un poco así, sí, muy desolado, agreste, ¿no? muy Hasta desolado. el satélite, ahora veremos imágenes reales, nos da un lugar solitario. Tremendamente solitario, desolado. Y en esta zona, ya en 1580, se produce un hecho significativo. En los años anteriores, el rey Felipe II comienza a apoyar a las milicias y a los ejércitos irlandeses católicos en contra de la reina Isabel. Por tanto, el enfrentamiento entre España, la gran superpotencia, e Inglaterra era realmente brutal, era frontal. De una manera u otra, en septiembre, el 10 de septiembre de 1580, llegan allí, a Dunanoir, o al Fuerte del Oro, una expedición compuesta por más de 600 españoles que están literalmente desterrados. Además, el barco sale de Santander, luego recala en el Ferrol, donde toma a los soldados, y van comandados, y yo creo que esto es un hecho muy interesante, por un capitán que ejerce, o que está ejerciendo su poder directamente bajo las órdenes del Papa, Sebastiano de San Giuseppe. No es español el capitán, sino italiano. Se atrincheran en el fuerte y comienzan evidentemente a fortalecerlo. Pero claro, la red de espías de los ingleses es amplia. Y a los pocos días prácticamente el conde de Grey, inglés, que justamente tiene tropas acuarteladas a pocos cientos de kilómetros, empieza a avanzar al fuerte y los rodean. Dentro de este asedio es cuando se gesta la tragedia. Fuerte del Oro. El Fuerte del Oro. En algún momento el iniciador de esta historia en Estados Unidos, en la regresión, menciona Fuerte del Oro o da algún dato concreto para que entendamos que él estaba reviviendo algo ocurrido tras esos muros. Cuando está en Estados Unidos bajo terapia, lo único que ve es un fuerte que está al borde del mar, que el paisaje se asemeja a un paisaje irlandés o bien inglés y que se encuentra rodeado de manera inexplicable de soldados españoles y que él mismo es un sacerdote. Y decapitaciones. Y decapitaciones. Bueno, Poco tiempo después, él viaja a Irlanda buscando qué es lo que puede pasar y recorre toda esta costa sacando fotografías a múltiples lugares. Karl observa sus propias fotografías y observa que hay un sinnúmero de ellas que están localizadas en el mismo sitio. Y empieza a revisar el mapa de dónde había estado, empieza a adquirir mapas de mayor precisión y descubre que lo que había sacado con tanto interés subconsciente, evidentemente, era un sitio donde se encontraba emplazado el Fuerte del Oro. ¿Qué pasa ahí históricamente? ¿Qué vamos descubriendo? ¿Qué ocurrió en 1580 en ese Fuerte del Oro? Los españoles llegan, como he dicho, se atrincheran al mando del capitán Sebastiano de San Giuseppe y comienzan todos los vínculos, todos los lazos con los grupos locales, con los clanes locales irlandeses, para comenzar a avanzar hacia Dublín y tomar, evidentemente, el mayor número de ciudades posibles. Sin embargo, las tropas de Grey y de un tal capitán Byng, que tiene luego interés a lo largo de los años respecto a la Armada Invencible, rodean el Fuerte del Oro, lo comienzan a asediar tanto por mar, Byng, como el conde de Grey por tierra. El asedio se da durante prácticamente 2 o 3 días, esto es al mes de estar ellos ya allí emplazados en el Fuerte del Oro, y a pesar de tener víveres, munición, armas para 4.000 soldados, comienza una serie de negociaciones. Sebastiano de San Giuseppe sale fuera del fuerte a hablar con el conde de Grey y con Walter Raleigh. Entonces hay una serie de intermediarios. Está el padre Moore, está un español, Francisco de Lozoya, que es otro cura, justamente el que tiene las mismas iniciales en su apellido que Karl, el paciente de Groff. Y ahí el vínculo mágico y tan tremendamente interesante que da la clave de toda esta cuestión. Y este aspecto es tremendamente difícil de averiguar porque no aparece prácticamente en ningún tipo de documento. Tan solo unos poquísimos historiadores en esa zona conocen este tipo de detalles que son realmente muy particulares, y se establece esta negociación en el que intentan los ingleses rendir el fuerte, sin evidentemente pegar más tiros.
Los sacerdotes, tanto Lozoya como Moore, se dan cuenta de que Sebastiano de San Giuseppe quiere rendir el fuerte, lo que les va a suponer a cambio de su vida, es decir, él quiere sobrevivir a cambio de la vida de los que están dentro del fuerte, y empiezan, curiosamente, como si en una película tragicómica se tratase, de sabotear las traducciones. Yo imagino que se entenderían en latín, el idioma de unos y de otros de las personas cultas de aquel entonces, pero la cosa es que les descubren que están saboteando dichas negociaciones. Y cuando son descubiertos tanto por el capitán italiano, que estaba en el fuerte español, como por los ingleses, dice ciertos poemas de aquel entonces que ambos sacerdotes son retornados al fuerte ya en cadenas y que en la misma puerta del fuerte son crucificados. Ahí teníamos un elemento que utiliza nuestro compañero Jorge Blas en su recreación, y la escena de los sacerdotes Imaginaros, apaleados, y creo con una tortura además terrible, ¿no? Exactamente. Dicen los historiadores que con un martillo de herrero, una vez que son crucificados, van rompiéndoles todos los huesos. Pero durante esa terrible escena, y todos quizá la podemos imaginar, los sacerdotes comienzan a gritar a los que están dentro del fuerte, porque esto ocurre simplemente en la parte externa, en un perímetro relativamente cercano, a donde se encuentran atrincherados estos valientes y aguerridos soldados españoles, comienzan a gritar que el capitán les está traicionando. ¿Y cuál fue la suerte de los españoles? Hubo una revuelta, evidentemente. Dejaron entrar Pisano algunos de los españoles para intentar reducir al capitán italiano, sin mayor éxito, porque justamente Sebastiano de San Giuseppe dejó a su vez entrar ya a las tropas inglesas y fueron todos reducidos. Y ahí tenemos la historia, hemos llamado la costa de las cabezas cortadas, de las decapitaciones. Una vez más, un dato que este individuo sometido a hipnosis había visto. Una decapitación, y ahí se explica la historia de ese terrible, ¿no?, recuerdo hecho piedra. Una decapitación masiva, como poco ha sabido, de españoles. ¿Qué hacen con sus cabezas? ¿Por qué eso? ¿Qué clase de rituales es? Porque a ti, cuando llegas allí, te estamos viendo en imagen, cuando llegas allí delante del monolito real, que queda en ese lugar de tan infausto recuerdo para españoles, y casi no lo recordamos, creo que te impresiona mucho la expresión de esas caras, ¿no?, de piedra. Efectivamente, yo creo que el autor del monolito se ha tenido que inspirar en cabezas cortadas auténticas, porque la expresión de amargura, de flacidez de las facciones que se da prácticamente en aquellas personas que han sido decapitadas está perfectamente reproducida. Y es un monolito, para que nos podamos imaginar, en el que llegas después de una serie de curvas por unas miserables carreteras estrechas y de repente en una pradera está este tremendo monolito de piedra negra con las cabezas cortadas en la soledad más absoluta y al borde de un acantilado. Es decir, el entorno que hay paisajístico es tremendamente impresionante. José Miguel, las cabezas cortadas, 600 españoles e irlandeses decapitados, enterrados allí, y te encuentras con dos cosas importantes. Primero, ya no es solo la confirmación de la historia de este muchacho, sino la presencia de elementos, vamos a llamar, sobrenaturales o legendarios, presidiendo todo ese entorno solitario, donde no hay mucha gente, pero la gente sabe cosas. Y segundo, me parece increíble que todavía, hasta hoy, después de tantos siglos, llegan restos, en ocasiones, a través del agua. Es algo tremendo. Yo mismo, cuando estuve allí, encontré algún fragmento de hueso, pero cuando hay tormentas todavía se encuentran algunas osamentas, y hacía prácticamente 2 inviernos, se han encontrado 2 cráneos completos. Pero ¿por qué se llegan a encontrar este tipo de restos? La explicación es tremendamente macabra y explica el terror que tuvieron que sufrir aquellos 600 compatriotas en esa zona. Una vez que salen del fuerte, son atados en grupos de 20 o 30 en círculos, y uno a uno son degollados y decapitados ante el horror de sus compañeros. Imaginemos por un momento que estas personas llevaban semanas e incluso meses conviviendo juntos en sus acuartelamientos en España y luego allí en el fuerte. Es decir, se conocían qué había sido de sus familias, eran amigos, y de repente ven con horror cómo a pocos metros de donde se encuentran están siendo torturados. Más aún, la historia local cuenta como muchos de los cuerpos de estos decapitados eran utilizados cuando estaban agonizantes todavía como dianas, como prácticas de tiro. Las cabezas fueron apiladas en una pequeña montaña que alcanzó más de una docena de metros. Los cuerpos, descabezados ya,
eran arrojados por el acantilado sin recibir ningún tipo de sepultura. La marea en la propia bahía de Smerwick los llevaba a un lugar, a unas dunas que se encuentran a no más de 1 kilómetro, donde los pescadores locales, católicos todos ellos, les daban la más cristiana sepultura que se podía dar en aquel entonces, pero claro, en las dunas, en dunas que obviamente están constituidas de arena, son movibles y que con las tormentas van dejando a lo largo de los siglos muchas veces los restos al descubierto. Es decir, esos españoles nunca tuvieron, o la mayor parte de ellos, una sepultura, nunca llegaron a saber casi ni siquiera por qué murieron allí, en un terreno tan inhóspito, tan agreste y tan realmente tan terrible, tan gris, tan lluvioso y de una manera tan excesivamente cruel. La masacre de Smerwick no es muy conocida. José Miguel ha indagado con historiadores. ¿Por qué este hombre sometido a hipnosis regresiva se veía casi él como un sacerdote protagonista de toda esta historia? Un dato más, y veremos que no es único. Encontraste testigos que te hablaban de lo que ocurre a veces en ese entorno, lo que creen escuchar, la fuerza tremenda de esta tragedia, lamentos, historias, fenómenos. Prácticamente nadie quiere vivir en el entorno. La casa más cercana se encuentra a centenares de metros, prácticamente ya en la propia bahía de Smerwick. Hay que coger el automóvil y andar un buen trecho. Me encontré con una familia, con unos niños, en los cuales quizá por diversos motivos apenas querían hablar del hecho. Se sonreían entre ellos prácticamente con cierta complicidad. Oían cosas, oían lamentos, el viento allí además es impresionante, la verdad que se escucha absolutamente lo que uno quiera oír en el fondo, pero es una zona con una leyenda negra. Hasta el día de hoy, a los niños cuando se portan mal, se les dice, pórtate bien o va a venir el coco de Rayleigh, el que cortó las cabezas, a por ti. Es una zona maldita dentro de Irlanda. La investigación histórica y el recuerdo a compatriotas que murieron decapitados. Solo hay ese recuerdo, y ahora esta historia que nace con un episodio de más allá de la vida, ¿no? Yo creo que es fascinante. Varias personas vamos a volver allí dentro de poco. Hemos quedado con ciertas autoridades locales para rendir un pequeño homenaje y llevar además un poco de tierra española para regarla sobre la misma zona. Pues nos parece fantástico porque es una página oculta de la historia, a veces el misterio que tantos, digamos, ningunean en el aspecto histórico, nos revela cosas que no eran nada conocidas. La historia del Fuerte del Oro y los 600 decapitados españoles. Es verdad que en la bibliografía del misterio existe, y luego te preguntaré, José Miguel, ¿qué extraemos de todo esto? ¿Es verdad entonces que ese hombre, un psiquiatra como tú puede decirnos, dónde estuvo ese hombre? ¿Qué recordaba ese hombre? ¿Por qué? Pero es que hay más casos de batallas cruentísimas donde queda el pozo de algo y parece que ese algo sigue. Y hablando de fuertes, uno de los más conocidos es el del Álamo. Lo conocerá además todo el mundo por las cientos de películas que se han hecho sobre esa matanza, ¿no? Sobre esa tragedia. El Álamo surge y se construye en 1718, además por monjes franciscanos. Son los que intentan llevar el cristianismo a todas partes. Era una posesión española y allí empiezan a edificar una construcción a la que llamaron el Álamo. Eso se convierte en una misión donde empiezan a dar cobijo, sobre todo pues a la gente más necesitada, siempre pues intentando ayudar. Pero llega un momento en el que en 1836 comienza la Revolución de Texas. Los mexicanos se enfrentan a colonos estadounidenses y estos colonos están al mando James Bowie, William Barrett Travis y David Crockett. David Crockett, bien conocido, también explorador, político de la época. Ellos se resguardan en ese fuerte, están intentando que lleguen pues refuerzos, porque son apenas 250 personas, y cuando están allí se ven atacados por el ejército de Santa Anna, del general Santa Anna. Lo intentan 3 veces y a la tercera acaban con todos los colonos, con todos los que estaban refugiados en el Álamo. No dejan a nadie, Iker, incluso los que dicen que bueno, que los cojan como prisioneros, son fusilados. En ese mismo momento acaban con todo el mundo menos con una mujer, un niño y un esclavo. Son los 3 únicos que logran salvarse. A raíz de ahí, innumerables casos de gente que asegura haber visto a personas que podían estar viviendo en ese fuerte. Te cuento, después el fuerte llegó a ser cárcel y tuvieron que trasladar a los presos
porque no podían estar en las celdas. Decían que por las noches se veían asediados por sombras, que oían disparos, que incluso encima del fuerte veían como un centinela paseaba, y cuando se acercaban para comprobar si era alguien que estaba intentando acceder al recinto, era una figura, era una sombra y se desvanecía. Los niños, muchos niños, dice que cuando están visitando el fuerte, además ahora hay visitas guiadas, incluso se ven acompañados por niños como vestidos de antiguo, incluso cree que son atracciones. Muchos piensan que se trata de efectos especiales, que incluso en ocasiones hacen como que huela a pólvora, a disparos, y no es así. No hay ningún tipo de efecto especial. La gente, además, decenas de testimonios en internet, cualquiera que busque, y libros hay publicados con decenas de testimonios que aseguran que todavía los que se refugiaron allí, los muertos cuyos cadáveres nunca fueron encontrados, porque dice que los quemaron en piras de fuego, pues parece que se están rebelando y que quieren estar todavía pululando por el Álamo. Y no solo eso, sino la visión de 6 monjes. Esos 6 monjes que construyeron la primera capilla que sigue en pie, porque en la época ya se aparecieron a los militares que intentaron acabar con ella, los militares de Santa Ana, se aparecieron 6 monjes con antorchas en la mano, y ninguno de esos bravos generales fue capaz de tirar una sola piedra del Álamo. Otro fuerte con historia bien conocida y con misterio aparentemente. En el Reino Unido tenemos un sinfín de historias también, son como muy propias, ¿no?, de batallas que algunos aseguran que se siguen reproduciendo, ¿no?, incluso la propia batalla. Sí, y en Estados Unidos una de las más cruentas, además, es la primera batalla donde mueren más personas de todo Estados Unidos, es la de Antietam, en Maryland. 1862, dice que llegan a morir 23.100 personas, entre muertos, heridos y desaparecidos. En ese enfrentamiento hay un camino que se ha quedado con el nombre de Senda Sangrienta, porque allí perecieron muchísimos de ellos, y por esa senda hoy en día en Estados Unidos es uno de los lugares que más están recorriendo los grupos que intentan captar algún fenómeno paranormal. Hoy en día, porque allí además las fotografías son impactantes, fotografías con decenas de soldados muertos precisamente en esa senda y en el maizal, porque la batalla se lleva a cabo en un maizal. Y son muchas las personas que han ido allí, que incluso vecinos que están paseando por allí y ven cómo personajes vestidos con los uniformes de la época parecen estar perdidos, buscando algo, oyen lamentos. Donde fueron curados, en las casas que hay alrededor, se aparecen esos hombres que parecen perdidos, lamentándose, gritando. Incluso ha habido excursiones que han ido al campo de batalla para que los profesores explicaran lo que había ocurrido allí, y después tenían que hacer un trabajo diciendo que habían sentido, que era lo que creía que había pasado allí. Y los informes de esos niños son espectaculares, porque coinciden en muchas cosas, coinciden en ver soldados, en ver figuras, ver sombras, oler algo que ellos identificaban como los cohetes, por la pólvora que llevaban. Y todos dicen que tienen una sensación rara, una sensación como que se sienten mal. Y esos son informes de niños de 10, 11 años que en ese momento estaban sabiendo la historia de esa batalla. Con lo cual, Iker, además hay personas que aseguran, y guardabosques de la zona, porque esto ahora es un parque natural, que por las noches, haciendo la ronda, aseguran que han visto cómo a otro. Esas batallas fantasmales que parece que se quedan, no sabemos, en el éter del tiempo, ¿verdad?, y de vez en cuando se vuelven a reproducir. En lugares muy concretos, ninguna tan desconocida como la masacre de Smerwick, que es anterior y que demuestra que hay una larguísima tradición. Todavía llegan restos. Ahora bien, doctor Gaona, ¿qué explica todo esto? Tú estás trabajando en el tema de las experiencias cercanas a la muerte. ¿Cómo alguien que no tiene conexión con esa historia, si creemos todo esto tal y como con psiquiatras prestigiosos, puede dar detalles de ese nivel, de una historia muy poco conocida, excepto para los irlandeses, y el verse dentro de toda una serie de episodios que ocurrieron? ¿Qué demuestra esto? La ciencia más ortodoxa, evidentemente, es incapaz de explicar este tipo de cosas. Lo atractivo justamente de esta historia es que Grof, que es un científico de prestigio, la describe previamente a que su paciente fuese a Irlanda, a que su paciente pudiera recopilar información, y además, sobre todo, la va describiendo desde los estados más embrionarios, cuando el propio paciente, confuso, no sabe darle la menor interpretación a ninguna de las visiones que tiene. Pero como si fuese un rompecabezas, va encajando cada una de las piezas, y finalmente el viaje al lugar es el que
le hace ver la luz, ve el puzzle ya un poco desde lejos y aprecia evidentemente el paisaje de manera general. ¿Cómo se puede explicar desde el punto de vista de la psiquiatría? Realmente es muy difícil. Grof, evidentemente, desde su punto de vista holotrópico, de esa salud mental integral, de ese ser integral, en el que no solamente está la mente, el cuerpo, sino también aúna el espíritu, en esas energías que todos tenemos, que todos al menos parecemos tener, de alguna manera aporta una visión mucho más extensa de lo que los aparatos ortodoxos pueden medir. No es solamente lo que somos, no es solamente lo que podremos ser mañana, sino también quizá lo que algún día fuimos. Y esto también podría explicar desde muchas perspectivas por qué nos comportamos de tal o cual manera en la actualidad, por qué tenemos ciertos miedos o por qué incluso ya desde bebés tenemos un tipo de personalidad determinada que muchas veces no hay una explicación hoy por hoy que pudiera dar respuesta a muchas de estas interrogantes. Pues empezábamos este dossier de Más allá de la vida con el título de alguna forma de la película de Clint Eastwood, donde se cuentan muchas cosas, visiones de este tipo. A nosotros nos ha impactado, pero también hay personajes que intentan indagar y que se encuentran con todo tipo de tabús y que se dan cuenta de que hablar de esto es como la última herejía, ¿no? Pero al mismo tiempo ven que hay algo de realidad en sucesos. Bueno, pues el doctor José Miguel Gaona está ejerciendo de alguna forma en este instante esa misma posición, ¿no? Está indagando en algunos casos y a pesar de su bagaje científico se está dando cuenta que algo ocurre, algo asombroso, que fascina y al mismo tiempo que muchos quieren prohibir o que nunca se hable de esto, ¿no? Pero aquí lo hacemos. Más allá de la vida, si hay vidas anteriores o no, que no lo sabemos, pero desde luego hay elementos absolutamente increíbles que se dan y que a veces hilan con la historia. Los que en ocasiones me han criticado, Iker, porque no es verdad o no es menos cierto que en ocasiones puedo ser escéptico, que me acerco y me alejo, se debe justamente a esta falta de credulidad que quizá todos tenemos y particularmente los que hemos crecido en un ambiente científico. Por ende, es verdad que en ocasiones me pueden haber escuchado que me alejo de este tipo de cosas e intento verlo con la mayor frialdad posible, pero no es menos cierto que en otras ocasiones como en esta, y además basándonos en testimonios de Grof, y yendo personalmente, porque he ido personalmente a verificar si esto era verdad, es lo que realmente me deja sorprendido y en esta ocasión evidentemente me deja mucho más cerca que alejado. José Miguel, gracias por la investigación, gracias por mostrarnos esta página de nuestra propia historia, dramática. Gracias. En fin, la verdad es de las experiencias de regresión, por ejemplo, te iba a conducir hasta un punto alejado y muy desconocido para la mayoría de la gente. Efectivamente, estoy recopilando muchísimos documentos para otro libro justamente acerca de experiencias cercanas a la muerte y en uno de estos documentos comencé a ver una experiencia que un conocidísimo psiquiatra americano, Stan Grof, tiene, el creador además de la psicoterapia transpersonal, un psiquiatra de muchísimo bagaje. Uno de los grandes del siglo XX. Grandes del siglo XX, además, gran experimentado. Realmente sorprendentes, que tienen que ver con esa especie de monolito de piedra, ahora van a conocer su significado, cuyas cabezas tienen una expresión distinta, ¿verdad? Contémplenlas al detalle. La expresión de la muerte, de lo extraordinario, de lo lúgubre también. Esta investigación se la debemos al doctor psiquiatra José Miguel Gaona, que a raíz de esa visión de una persona recogida en ciertos libros, se pone a indagar de forma valiente. José Miguel, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Desde luego tú no pensabas que una historia que recogen especialistas en el mundo del más allá, de lo científico, del umbral... Y seguimos hablando de ese más allá de la vida, porque esta historia, este viaje a un lugar abrupto, desabrido, extraño, comienza con una experiencia inusual, con una experiencia en la cual alguien afirma verse en otra existencia diferente. Y además traer algunas informaciones. Y esas informaciones motivan una investigación y el hallazgo de cosas... de drogas psicodélicas, también de terapias holotrópicas, es decir, integrales del ser humano, es decir, una persona muy versada en multitud de temas acerca del comportamiento humano, que no solamente acerca de lo meramente paranormal. En uno de estos escritos, Grof describe con muchísima precisión algo que me parece muy interesante. Dice, el sueño de todo investigador
es conocer a alguien que haya tenido una vida anterior. Y agrega, y eso justamente me pasó a mí, habla él en primera persona, hace pocos años. Y entonces describe cómo uno de sus pacientes, un tal Carl, que él le llama, que provenía además de un centro de terapia de Los Ángeles, comienza a hacer regresiones dentro de la terapia de Stan Grof. Y a lo largo de todas estas terapias empieza a retroceder prácticamente hasta el estado perinatal, cosa que realmente tampoco es excesivamente llamativo o sorprendente porque se suele hacer con relativa frecuencia. Una regresión en la que llegan hasta el claustro materno, de alguna forma, hasta cuando eran el feto. Efectivamente, al momento del nacimiento.